Muy buenas tardes, chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting operativo del día de hoy, 29 de noviembre del 2023. Vamos a hacer el análisis que hicimos esta mañana y vamos a ir viendo qué es lo que fue mostrando el día de hoy, cómo fuimos actualizando zonas y demás. Estamos posicionados en una hora. Nosotros entendíamos que el precio en la madrugada nos había roto estructura, ¿sí?, de una hora. Tenía el mínimo acá abajo, el máximo acá arriba. El precio había roto con cuerpo, dejándonos un nuevo mínimo en esta zona, ¿sí? Mínimo de una hora. Bueno, el precio estaba acá arriba, todavía le faltaba mitigar 15, una estructura rara que mitiga una hora, pero todavía 15 no. Ya vamos a ver por qué, pero así es como lo debo de marcar. Entonces teníamos el precio venía subiendo, ya había roto. Lo que esperábamos nosotros es que el precio hiciera retrocesos indicando que iba a volver a la zona. En donde en una hora a nosotros el precio nos iba a demostrar que empezaba a hacer un retroceso y rompiendo este último mínimo, que es el último fractal de una hora. Si el precio lo rompía acá abajo, indicaba que podía retroceder. Ya vamos a marcar cuáles serían las zonas buenas para si el precio realmente se devuelve. Lo que tenemos que saber nosotros es desde dónde se devuelve para saber cuál es el máximo. Máximo por ahora no tenemos. Bien, dicho eso, tenemos mínimo ya listo, máximo que todavía falta confirmar, y tenemos el último fractal de momento en el que el precio debía de romper para decir, bueno, empezamos un retroceso para después seguir subiendo. Vamos a pasar por 15 minutos, vamos a ver cómo se ve en 15 minutos y vamos a ir marcando las zonas importantes. Bueno, en 15 minutos es exactamente igual. El precio, este es el rompimiento que hace en 15 minutos, que tenía mínimo y máximo, lo debía de hacer. Está en camino a hacerlo. Así que apertura debería de seguir subiendo y en algún momento empezar a hacer retrocesos que nos rompan estructura para indicar que ya iniciamos un retroceso. Bueno, vamos a ir borrando un montón de líneas que estoy viendo que hay y que no deberían de estar. Bien, estos bloques que yo tengo marcado acá justamente son los bloques de diario, el más grande, y el bloque de 15 minutos más chico. Esto que está acá es la única ineficiencia o imbalance o FBG que el precio tenía en todo el impulso alcista. Entonces era una zona muy segura de que el precio podía llegar por lo menos al imbalance. Uno no sabe, uno tiene no puede decir, no, si seguro va a ir a tocar el order block. No, el precio se puede dar vuelta en imbalance, es una posibilidad y bueno, lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Ya tenemos las zonas marcadas, entiendo que esta es una zona importante y la más cercana al precio, que tiene imbalance en una hora, también lo tiene en 15, y vamos a ver qué es lo que hizo el precio, si el precio siguió subiendo o cómo arrancó. Vamos con la apertura, lo seguimos viendo acá en un minuto para ver qué hace el precio, qué decide en apertura. Bien, vamos allá, dejamos correr. Cuando el precio empiece a hacer un retroceso, nosotros vamos a frenar y vamos a ver qué decisiones tomó o qué es lo que decidió hacer el precio. Bien, mientras tanto, les voy a pedir que si están viendo este video, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse al canal, nos ayuda mucho para seguir creciendo, y que en la descripción del video les voy a dejar el canal de Telegram para que ustedes puedan unirse a la comunidad. Es una comunidad muy linda, ahí tenemos un contacto más directo con todo el mundo, podemos charlar de la estrategia, podemos charlar de los análisis que hacemos utilizando los conceptos de Smart Money, pueden participar de los Zoom de preanálisis todos los días de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana hora argentina, y nada, tener un contacto más directo y hablar y ayudarlos en todo lo que necesiten mientras estén nuestras posibilidades, se puede hacer. Correcto. El mercado está intentando de caer. Si ustedes miran, vamos a frenarlo un poco. Empieza a hacer una caída. Entonces,
Para 15 minutos nosotros necesitamos que el precio nos rompiera esta zona, ¿sí? Este mínimo que está acá abajo, perdón, para que nos confirme de que realmente el precio ya hace una finalización de rango de 15 minutos. Entonces nosotros ya ahí, teniendo que el precio viene y mitiga este mínimo, que es lo mismo que este, nosotros ya podríamos tirar el FIBO de 15 minutos por lo menos para tener zonas marcadas. Y si este es el mínimo, este es el máximo. Entonces ya sabemos que podemos vender por lo menos hasta el 50% del FIBO. Luego de eso nosotros podríamos comprar. Bueno, vamos a ver qué ocurrió, qué pasó, qué nos mostró el precio en un minuto, y vamos a ir actuando en consecuencia. ¿Sí? De momento el precio viene cayendo. ¿Sí? Es correcto. Ya está confirmado prácticamente cuando cierre esa vela. Ya va a estar confirmado de que el precio realmente rompió el último fractal de 15 minutos y el precio empieza a caer. Es una caída que puede llegar a por lo menos el 60% del FIBO. Sería una zona ideal, y después buscar algún patrón de compras para irnos en compras, ¿no? Vamos a ver qué nos mostró. Seguimos cayendo de momento. ¿Sí? No dio oportunidades a absolutamente nada en esa bajada. Terminó la vela de 15, nos confirmó el rompimiento del último fractal de 15 minutos. Bueno, ¿qué podía pensar uno? Bueno, acá tiene zonas o ha dejado bloques en los que el precio podría venir a respetar, y vi que se marcaron. Yo también los marqué por las dudas el precio hiciera algo en estas zonas. Por ejemplo, teníamos, y voy a marcarlo de esta manera, porque ayer cometí un error de usar combinaciones de tecla para marcar y se me paró el video, lo tuve que grabar nuevamente, así que eso no me va a ocurrir más. Este sería un bloque en el que el precio podría llegar. Este de acá arriba sería otro bloque en el que el precio podría tener una reacción, ¿sí? De todo un rango bajista. Ahora vamos a parar el video y quiero que veamos qué está pasando acá. El precio aparentemente está dando la vuelta. Uno podría entender que sí podría darse la vuelta. ¿Por qué? Y porque ha hecho toda una caída y tiene mucho por recorrer para arriba para cubrir esto. Para un minuto esto es un rompimiento a la baja. Bien, entonces ese rompimiento a la baja, yo le puedo tirar un FIBO y decir, bueno, si el precio me demuestra intenciones de subir, voy a operar en compras, porque estaría bien hacerlo. Vamos allá. Máximo, mínimo, ¿sí? Siempre que el precio nos rompa el último fractal, ya nos vamos a acercar. Y bueno, nosotros podríamos operar en compras hasta el 50% del FIBO y después seguir cayendo, entendiendo que el precio viene a buscar por lo menos el 50% del FIBO, ¿sí? Era algo que podíamos pensar. Ahora, ¿en dónde está rebotando? ¿Por qué el precio va a rebotar ahí? Si ustedes miran este último alto, el precio lo respetó una vez, ¿sí? Lo respetó dos veces por esta zona, cayó y después lo rompió. Esa podría ser una zona de soportes y resistencias, y vamos a marcarla, ¿sí? Yo no opero soportes y resistencia, pero si eso existe en esa zona, ¿por qué no voy a pensar de que el precio podría darme un impulso hasta esta zona para después seguir cayendo? Entonces, vamos a acercarnos al gráfico en esta zona y vamos a marcar nosotros nuestro último rompimiento bajista o nuestro último fractal de un minuto. Es este, con alto en esta zona. Si el precio a mí me rompía esa zona, yo podía empezar a comprar. ¿Y por qué con un solo rompimiento, Gabriel? Y porque yo entiendo que la tendencia general es alcista. Entonces un solo rompimiento ya me alcanzaba para yo decir, compro. Bueno, vamos a ver qué ocurrió, ¿sí? Voy a comprar hasta esta zona. El precio no llegó al 50% del FIBO, así que tengo cuidado. El precio nos acaba de romper. Bueno, ¿qué tenemos nosotros para nosotros poder comprar? Y tenemos dos zonas, ¿sí? Dos zonas bien claras. Una era el decisional y el que decide romper la estructura. Esa zona estaba linda, pero abajo teníamos otra zona que también tenía imbalance. Entonces, acá es donde nosotros debemos tomar decisiones.
y verlo en el tiempo, porque uno mientras más ve esto, va a saber qué decisión tomar. Nosotros la otra vez habíamos tomado una orden en el decisional, pero abajo también había imbalance y el precio pasó de largo y vino al extremo para dar el movimiento. Entonces, ¿por qué no podría pasar lo mismo ahora? Es una decisión que nosotros debemos tomar. O si queremos entrar de igual en el decisional, podemos dividir riesgos. Si vamos a arriesgar $100 en una posición, podríamos arreglar $50 en el decisional y $50 en el extremo. Bien, la decisión de hoy, y acordándose de lo que nos había pasado la otra vez, fue exactamente entrar en el extremo, ¿sí? Porque yo considero que este bloque lo podría respetar, sí. ¿Y me la pierdo? Bueno, sí, me la pierdo. Pero este sería el mejor. Primer punto. Segundo punto. ¿Por qué yo no entraría en ese decisional? Si yo le tiro un fibo a ese impulso, que ya aparentemente está haciendo un retroceso, ¿sí? Y bajo siempre la misma técnica que utilizamos, el precio por lo menos debería de bajar por debajo del 50% del FIBO. Y fíjense que prácticamente lo supera a ese decisional. Entonces la mejor decisión era esperar en el extremo. Bien, lo dejamos ahí y vamos a poner la orden en el extremo como la pusimos, buscando el 1-2. Bien, vamos acá y son $20, 5 contratos. 5 contratos, estamos arriesgando $102.50 para buscar en esta altura los $200 con $205. Bárbaro. Vamos allá, dejamos correr y vemos qué pasa en el decisional. Fíjense cómo el precio le toma liquidez y prácticamente nos saca. A partir de ahí nosotros nos protegemos donde tenemos que protegernos y llevamos el TP donde tiene que ir. Perfecto. Bueno, ahora el precio ahí tiene que decidir qué quiere hacer. Sigue para abajo, sigue para arriba, qué es lo que hace. Y fíjense que estuvo cerca de nuestro TP, pero en ningún momento nos quiso estopear. Bien. Estuvo ahí. El mercado nunca va a ir de una. Siempre va a quedarse tomando decisión. Esto está haciendo una lateralización hasta que arranca, ¿no? Hasta que decide ir a donde tiene que ir. Perfecto. El precio ahí nos paga esa posición y noten que el decisional se lo pasó totalmente de largo. ¿Cuál fue mi error de hoy? Si bien la entrada estuvo hermosa, linda, pagó, hermoso, fue que no me di cuenta y estaba en la cuenta SIM en lugar de estar en la cuenta real, así que el precio estadísticamente sí me pagó, pero yo no gané. Cuando yo me di cuenta de eso, que ya había pagado la posición y demás, digo, bueno, está bien, no hay problema. La idea acá es operar lo correcto y lo correcto de operar era eso. Bien. Cambié mi cuenta real y digo, bueno, el precio me volvió a romper la estructura porque yo no le podría dar una oportunidad a este bloque. Vamos a pararlo un ratito. ¿Por qué no le puedo dar una oportunidad a este bloque que tiene imbalance? ¿Sí? ¿Cómo me voy a proteger? Me voy a proteger acá en el mínimo. ¿Por qué? Porque esto es liquidez para el mercado. Entonces el mercado se le podría venir a llevar. Bien, y entiendo que para llegar a este bloque todavía tiene imbalance y debería de llegar, así que el TP me queda bien. Entonces yo en la cuenta real ya, ahora sí, decido poner una orden ahí. Y vamos a mirar y vamos a hacer una reflexión con respecto a eso para ver qué nos ocurre, ¿no? Bueno, pongo la orden sin ningún problema, era el segundo rompimiento, yo entendía que el precio venía para arriba, era una posibilidad, tenía ineficiencia de cubrir ahí, tenía ese order block encima y desde acá el precio podía empezar a bajar, por supuesto que sí. ¿Qué hace el precio? Fíjense, nos activa orden, nosotros acomodamos nuestro TP, acomodamos nuestro stop y nuestro TP, perfecto, y vamos allá. ¿Qué hace el precio? Empieza a caer, pareciera que fuera a tener una reacción, pero sigue cayendo. ¿Y de qué está pasando? ¿Por qué sigue cayendo? Y termina sacándonos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo entiendo que el precio viene de rebotar en un soporte y una resistencia que nos da un primer rompimiento estructural y nos deja hacer nuestra primera operación. Pero operar una segunda vez
entendiendo que el precio no había llegado al 50% del FIBO y que podría hacerlo porque la intención del precio debería de ser llegar a los bloques o a la ineficiencia, es un riesgo. Un rompimiento y una operación la podría tomar. La segunda es un riesgo, porque el precio desde esta zona tranquilamente se me puede dar vuelta. No necesariamente tiene que llegar al order block. Sí debería de haber llegado a la ineficiencia, pero fíjense que no llegó, se frenó antes y empezó a caer. Entonces, esa segunda operación fue la que me deja fuera del mercado. ¿Sí? Independientemente que la primera operación haya sido en demo, yo acepto ese stop, bien, y intento de buscar uno hasta antes de las 2 de la tarde. Si no hay, no hago nada. Bueno, vamos a seguir con el día operativo. ¿Sí? Hubo un hermoso profit y un hermoso stop. Fueron las dos operaciones que yo hubiera tomado en el día. ¿Por qué? Y porque si yo hago una stop, hago un profit primero y pruebo una segunda vez y hago una stop, hice mis dos operaciones por día, termino ganando $100 y en definitiva tengo que cerrar mi día. Más operaciones no voy a hacer. Bueno, el mercado siguió bajando, empezó a bajar, fíjense, está llegando al 60% del FIBO y también está llegando al imbalance. Y acá quiero que prestemos atención. Esto es el imbalance. ¿Sí? Lo voy a cambiar de color para que lo podamos ver bien. Por debajo lo que hay es el bloque. Bien, vamos a poner en oliva la ineficiencia. Ahí está. El precio se acaba de meter en imbalance. A esto, que era una zona de soporte y resistencia, lo saco. ¿La respetó el precio de la zona de soporte y resistencia? Sí. ¿Hizo el rompimiento? Sí. ¿Pagó el 1-2? Sí. Basta. Ya está. Nuestras mejores operaciones van a encontrarse en esta zona. Y quiero que miremos acá lo que pasa. Bien, el precio, ¿sí?, venía cayendo. Yo entiendo que el último fractal de todo ese rango de un minuto está acá. Este es el rompimiento bajista, ¿sí? El alto era este y el precio ya me lo rompe. Entonces yo digo, bueno, acá yo puedo tomar una decisión. ¿Cuál es mi decisión? Y la mejor zona para que yo pueda poner una orden es este order extremo, porque es el que tiene imbalance. El decisional, que decide romper la estructura, yo le podría haber puesto orden, pero abajo tengo ineficiencia, mismo concepto que hace un rato. Vamos a ver qué ocurrió ahí. ¿Sí? Puse la orden, por supuesto, pero esperaba que el precio cayera normalmente. ¿Qué hace el precio? Me rompe la estructura por segunda vez en esta zona. Bien, ya para esa hora eran las 3:47, 48. Yo ya estaba pensando en más irme. El precio me deja a un piso, un doble piso, liquidez. Digo, bueno, todavía está viva esa zona. ¿Qué pasa con el precio? Me rompe la estructura por tercera vez. ¿Sí? El precio, y vamos a marcarlo. El precio rompe la estructura en esta zona. Y me deja acá un bloque hermoso con imbalance. Pero yo tenía esta zona. Ahora, y acá es donde uno también tiene que backtestear, ¿no? La primera zona muchas veces va a quedar sin mitigar. Y esto es de pleno de backtesting. Y verlo, y verlo, y verlo. Yo para esta hora ya decidí no operar. Pero si yo hubiera seleccionado ese bloque, no sé si alguno de los que operó hoy día lo hizo, yo seleccionaba el bloque donde comienza la ineficiencia y me protegía por el mínimo. Entiendo que eso es liquidez para que el precio llegue acá abajo, ¿no? Pero fíjense lo que pasa. El precio activa la orden. Y paga el 1-2 esa orden. Ya está, ya pagó el 1-2. Entonces, y seguimos esperando acá y el precio nunca llegó. Bueno, yo ya no esperaba más, ya había sacado la orden cuando empezó a subir, pero hay que estar pendiente de esto. Este movimiento fue acelerado, fue fuerte, que me rompió una estructura, me dejó en balance. El precio podría respetar eso, pagar el 1-2 y en algún momento podría volver acá abajo, ¿no? Eso también se puede tener en cuenta a la hora de operar cuando uno hace el backtesting.
Si no llegó a una zona y ya te hizo un tercer rompimiento, y empezar a darle oportunidades a las zonas que van haciendo los rompimientos. ¿Hasta dónde quiere ir el precio? ¿Cuál es la intención del precio? A ver, desde esta zona yo podría entender que la intención del precio es ir a buscar el máximo, ni más ni menos. Está en una zona DISCOM de 15 minutos y esa zona le podría dar mucho impulso al precio. Bien. Ahora, si yo pensara y yo siguiera operaciones, y yo entiendo que yo debo seguir operando alcista porque el precio es alcista. Acá el precio nos hace un rompimiento. Y si ustedes miran en esta zona, el precio nunca vino a cubrir ese imbalance. Entonces yo le podría dar una oportunidad a eso para buscar el 1-2. Vamos a ver qué pasó. La verdad que yo no sé lo que ocurrió, pero podría ser una zona en la que se podría haber operado buscando el 1-2 también. Vamos a ver si llega, si la respeta o qué es lo que hace el precio. De momento parece que me deja, me toma liquidez solamente, o sea, me toma liquidez. Lo único que hace es dejarme liquidez para la zona realmente. Ahí entró, en esta altura estaría pagando el 1-2 y efectivamente lo paga perfecto el 1-2. ¿Sí? Fíjense que fue otra zona que estaba desbalanceada y el precio fue y pagó. ¿Sí? Llegó hasta allá abajo y pagó. En fin, esas fueron las operativas de hoy. Fíjense que esta entrada fue a las 3:30 de la tarde. Realmente hay entradas a cualquier hora, ¿sí? Durante todo el día operativo, y que uno debe backtestear para saber si son buenas zonas o no, ¿sí? Esto era una zona que hacía un rompimiento, un cuarto rompimiento estructural, y nunca vino a cubrir ineficiencias. Cuando el precio llegó, tuvo esa reacción donde pagó el 1-2. Perfecto, vamos a dejar el video ahí. Espero que se haya entendido la operativa de hoy. Para mi estadística, la operativa fue profit. ¿Se pueden mejorar cosas? Sí, por supuesto que se pueden mejorar cosas de la operativa en backtesting y viéndolas en el tiempo, porque el día de hoy realmente fue un día que se podía operar si uno tenía o lo había visto en el tiempo a esto, de horas de gráfico. Era difícil tomar operaciones porque fue un día difícil, no fue un día fácil. Hay muchos días que son mucho más fáciles. Hoy no lo fue para nada. Entonces, dejamos el video ahí para no hacerlo muy largo. Espero que les haya gustado. No se olviden del me gusta, de suscribirse al canal, de suscribirse al Telegram. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Y lo vemos mañana nuevamente en el análisis, en el preanálisis de mercado a través de Zoom a las 10:30 de la mañana. Mando el link a través de Telegram, ¿sí? Y nada, que tengan ustedes muy buenas tardes. Hagan backtesting, prueben la manera operativa, prueben a hacer los análisis de gráficos, practiquen mucho, que la práctica hace al maestro. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.